¿Pensaste que jamás descubriría tu engaño? Esposo reta a su mujer a demostrar que ella oculta algo, y lo que él halló fue devastador. Daniel Herrera sostenía el teléfono móvil de Clara con los dedos entumecidos, mientras un nudo le apretaba la garganta y la respiración se le volvía irregular. En la pantalla brillaba una fotografía que nunca debió existir, su esposa besando con descaro a un hombre joven en la terraza iluminada de un exclusivo hotel en Barcelona. Pero lo más cruel no era la imagen, sino el mensaje que la acompañaba. Mi vida, pronto serás libre y podremos escapar juntos para siempre. Álvaro. Daniel cerró los ojos recordando la frase arrogante que Clara le había lanzado apenas 3 meses atrás: si crees que tengo a otro, demuéstralo. Nunca imaginó que aquella provocación hiriente lo conduciría a descubrir una traición tan brutal que transformaría su destino para siempre. 3 meses antes, Daniel despertaba cada mañana en su elegante ático de Valencia convencido de que vivía en un matrimonio sólido. A sus 44 años, creía haber construido junto a Clara Méndez una relación estable de más de 16 años. El apartamento, con ventanales que ofrecían una vista privilegiada al mar Mediterráneo y decorado con muebles de diseño escandinavo, era para él un refugio después de sus largas jornadas como arquitecto especializado en proyectos urbanos. Aquella mañana de abril, Daniel se levantó temprano, preparó café colombiano en la cocina minimalista de encimeras de granito y revisó los planos de un nuevo proyecto mientras esperaba que Clara bajara para desayunar juntos. Era una costumbre que habían mantenido durante años, un instante íntimo en el que compartían planes antes de sumergirse en sus respectivos mundos profesionales. Clara apareció en la cocina impecable, con un vestido de seda color marfil y el cabello recogido en un moño elegante. A sus 40 años seguía siendo una mujer atractiva, magnética, directora de una agencia de publicidad que había heredado de su familia y que ahora gestionaba campañas millonarias para marcas internacionales. Buenos días, cariño, dijo Clara, rozando apenas la mejilla de Daniel mientras se servía café. ¿Dormiste bien? Daniel sonrió, como siempre, admirando la seguridad que irradiaba su esposa. Sí, bastante. ¿Tienes todo listo para la presentación con los clientes alemanes? Por supuesto, respondió Clara con esa confianza que tanto lo había seducido en el pasado. Esta tarde firmaremos el contrato más importante de la agencia. Después podremos planear ese viaje a Islandia que tanto mencionas. Daniel asintió, sintiendo esa mezcla de orgullo y gratitud por los logros de su mujer. Como arquitecto, entendía la presión de manejar proyectos de gran escala y siempre se había sentido afortunado de compartir su vida con alguien tan ambiciosa y determinada. Sin embargo, en las últimas semanas, pequeños detalles habían comenzado a inquietarlo. Clara llegaba a casa más tarde de lo habitual, siempre con explicaciones perfectamente razonables, reuniones que se alargaban, cenas de negocios imprevistas, llamadas urgentes con clientes extranjeros. Pero algo en su actitud había cambiado. ¿A qué hora crees que volverás hoy?, preguntó Daniel, intentando sonar casual mientras untaba mantequilla en su pan. Clara revisó su teléfono y Daniel notó cómo su expresión se tensaba apenas un segundo. Probablemente tarde. Después de la presentación habrá una cena con los nuevos socios. Ya sabes cómo son los alemanes, les encanta celebrar cuando cierran un trato. Daniela sintió, aunque algo en el tono de su esposa le sonó forzado. Tras tantos años de matrimonio, había aprendido a leer sus gestos, y esa mañana había algo distinto en la forma en que evitaba mirarlo directamente. El teléfono de Clara sonó y ella contestó de inmediato. Sí, ya estoy lista. No, no habrá inconvenientes. Te veo en una hora. Colgó con rapidez y se giró hacia Daniel. Era Marta, mi socia. Tenemos que adelantar una reunión. Daniel observó cómo Clara terminó su café con prisa, tomó su bolso de cuero y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, regresó para darle un beso de despedida. Pero incluso ese gesto, repetido miles de veces, se sintió frío, mecánico. Te amo, susurró Clara en su oído.
Yo también te amo, respondió Daniel, aunque por primera vez en años las palabras no le salieron con naturalidad. Cuando Clara se marchó, Daniel permaneció sentado en la cocina, mirando el horizonte a través de los ventanales. La luz matinal iluminaba las plantas que él mismo había cuidado con esmero, pero su mente estaba en otro lugar, intentando descifrar qué era exactamente lo que lo mantenía tan inquieto. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a observar con más atención los patrones de comportamiento de su esposa. Notó cómo Clara interrumpía bruscamente ciertas llamadas telefónicas apenas él entraba en la habitación, cómo sonreía al leer mensajes que nunca compartía con él, y cómo a veces regresaba a casa impregnada de un aroma distinto, no el de su perfume habitual, sino algo más intenso, masculino, que lo desconcertaba. Una noche, mientras cenaban en su restaurante favorito en el puerto de Valencia, Daniel decidió abordar el tema con cautela. El lugar estaba iluminado con velas sobre las mesas y ofrecía una vista magnífica al mar, el escenario perfecto para una conversación íntima. Clara, comenzó Daniel, jugando nerviosamente con su copa de vino. He notado que últimamente estás más ocupada de lo normal. Ella levantó la vista de su plato de mariscos y lo miró con esa sonrisa seductora que él conocía tan bien. Es cierto, cariño. La agencia está creciendo más rápido de lo que esperaba, pero eso es algo positivo, ¿no? Significa que estamos asegurando nuestro futuro. Por supuesto, respondió Daniel, intentando mantener un tono ligero. Solo me preocupa que te estés exigiendo demasiado. A veces siento que apenas nos vemos. Clara extendió su mano sobre la mesa y tomó la de él. Daniel, sabes que eres lo más importante en mi vida. Todo lo que hago es por nosotros, por nuestro futuro. ¿Acaso dudas de mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. Daniel sintió una punzada de culpa por haber dejado que las sospechas crecieran en su mente. No, claro que no. Solo extraño pasar más tiempo contigo, como antes. Pronto todo se calmará, prometió Clara, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Te lo aseguro. Esa noche Daniel se durmió un poco más tranquilo, convenciéndose de que sus temores eran infundados. Clara tenía razón, el crecimiento de la agencia requería más tiempo y dedicación. Sin embargo, aquella calma duró poco. 2 semanas después, durante una cena romántica que Daniel había preparado en casa, la situación tomó un giro inesperado. Había cocinado el plato favorito de Clara, decorado el comedor con velas y flores frescas, y descorchado una botella de vino que habían reservado para una ocasión especial. Quería recuperar la conexión que sentía que se había debilitado en las últimas semanas. Clara llegó tarde, como de costumbre, pero esta vez con un ramo de lirios blancos en las manos, disculpándose con una sonrisa encantadora. Durante la cena conversaron sobre temas cotidianos, el trabajo de Daniel, algunos proyectos de diseño urbano, planes para el próximo fin de semana. Todo parecía normal hasta que él, armándose de valor, decidió expresar nuevamente sus inquietudes. Clara, dijo Daniel, tomando un sorbo de vino para darse coraje. Sé que ya hablamos de esto antes, pero siento que últimamente estamos distantes, como si fuéramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Ella dejó el tenedor sobre el plato y lo miró con una expresión difícil de descifrar, molestia, sorpresa, quizá culpa. Daniel, no entiendo por qué insistes con este tema, respondió, con un tono más frío de lo habitual. Te he explicado que el trabajo está muy demandante, no hay nada más que eso. Lo sé, replicó él rápidamente, notando el cambio en su voz. No es que no te crea, es solo que a veces siento que hay algo que no me estás contando. Clara se recostó en la silla y, por un instante, Daniel vio en sus ojos algo que lo inquietó profundamente. No era la paciencia que esperaba, sino una chispa de irritación, incluso de arrogancia. ¿Qué insinúas, Daniel? Preguntó ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué es exactamente lo que crees que te oculto? El corazón de Daniel se aceleró. Había algo en la forma en que lo miraba, como si lo desafiara,
que lo hizo sentir incómodo. No lo sé, murmuró, arrepintiéndose de haber sacado el tema. Quizás son solo ideas tuyas, repitió Clara, y ahora su sonrisa se había vuelto completamente gélida. Daniel, ¿estás insinuando que te estoy engañando? La pregunta quedó suspendida en el aire como una daga invisible. Daniel sintió que la atmósfera se volvía densa, que la temperatura de la habitación descendía de golpe. No era eso lo que había querido decir, o al menos no de manera tan directa. Yo no dije eso, tartamudeó, sintiendo que perdía el control de la conversación. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él, y lo que pronunció a continuación marcaría un antes y un después en sus vidas. Si crees que tengo a otro hombre, demuéstralo, dijo con una sonrisa arrogante que Daniel jamás le había visto antes. Eres muy inteligente, Daniel. Seguramente podrás encontrar pruebas, si es que existen. Daniel sintió como si acabara de recibir una bofetada. La frialdad en la voz de Clara, la arrogancia con la que lo había desafiado, la manera en que convirtió sus preocupaciones legítimas en un juego cruel, dejaron a Daniel completamente sin palabras. ¿Por qué me dices eso?, murmuró él, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Porque estoy cansada de estas conversaciones, respondió Clara, su tono ahora claramente molesto. Estoy harta de que dudes de mí sin ninguna razón. Si realmente crees que te estoy engañando, entonces haz algo al respecto. Investiga, busca, encuentra pruebas, pero deja de atormentarme con tus inseguridades. Daniel se quedó paralizado, mirando a la mujer con la que había compartido 16 años de su vida, pero que en ese instante le parecía una completa desconocida. La Clara que él había amado jamás le habría hablado con semejante crueldad, jamás habría convertido sus miedos en un desafío tan humillante. Está bien, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Está bien. Clara pareció sorprenderse por su respuesta tranquila. Quizás esperaba que él se disculpara, que se retractara, que admitiera que estaba siendo irracional. Pero Daniel simplemente asintió, aceptando el reto que ella le había lanzado con tanta soberbia. Esa noche, Daniel se acostó sintiéndose completamente solo por primera vez en 16 años. Clara se durmió a su lado como si nada hubiera ocurrido, pero él permaneció despierto durante horas, mirando el techo y repitiendo una y otra vez las palabras que había escuchado: si crees que tengo a otro hombre, demuéstralo. Lo que Clara no sabía era que Daniel Harraran no era un hombre que se echara atrás ante un desafío, y mucho menos alguien que permitiría ser humillado sin consecuencias. Al día siguiente, mientras Clara se duchaba tarareando alegremente, como si la conversación de la noche anterior jamás hubiera existido, Daniel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Aceptaría el desafío, y cuando encontrara la verdad, Clara desearía nunca haberlo provocado. Daniel sabía que debía ser inteligente y cauteloso. Durante los días siguientes desarrolló una rutina completamente nueva, una doble vida que Clara jamás sospechó. Por las mañanas seguía siendo el esposo perfecto, le preparaba el desayuno, conversaba sobre asuntos triviales y se despedía de ella con un beso en la mejilla. Pero en cuanto Clara salía de casa, él se transformaba en un investigador meticuloso, decidido a descubrir la verdad. Su primer paso fue revisar minuciosamente todos los estados de cuenta bancarios. Como arquitecto, Daniel no tenía la misma formación financiera que su esposa, pero había administrado proyectos multimillonarios y sabía cómo detectar irregularidades. Se encerró en su estudio, bajó las persianas y comenzó a analizar cada transacción de los últimos 6 meses. Al principio todo parecía normal: gastos habituales de supermercado, gasolina, servicios domésticos, algunas cenas en restaurantes conocidos. Pero cuando Daniel empezó a observar los patrones con la misma precisión con la que revisaba planos de construcción, ciertos movimientos comenzaron a llamar su atención. Había retiros en efectivo que no recordaba. Siempre los martes y jueves, siempre por la misma cantidad, 400 euros. Cuando revisó su propia agenda,
se dio cuenta de que esos días coincidían exactamente con las noches en que Clara llegaba más tarde a casa, alegando reuniones interminables con clientes europeos. También encontró cargos en una tarjeta de crédito que rara vez utilizaban, pagos en establecimientos que no reconocía. Daniel investigó cada uno de esos lugares en Internet. El Mirador del Río era un restaurante exclusivo en la costa de Javia, famoso por sus cenas románticas frente al mar. Boutique Amélie era una tienda de lencería fina en el centro de Madrid. Y el Hotel Imperial en Barcelona ofrecía suites privadas que costaban más de 700 euros la noche. Daniel sintió que el estómago se le revolvía al ver los recibos. Los horarios no coincidían con ninguna reunión de trabajo que Clara le hubiera mencionado. Los martes en que supuestamente tenía presentaciones con clientes alemanes, en realidad estaba cenando en restaurantes íntimos. Los jueves en que alegaba llamadas internacionales urgentes, estaba comprando lencería de lujo en boutiques exclusivas. Pero Daniel necesitaba más que evidencias financieras, necesitaba pruebas concretas, irrefutables. Durante las semanas siguientes comenzó a seguir a Clara discretamente. Utilizaba su propio coche, un Audi gris que ella conocía muy bien, pero que él había modificado ligeramente, quitó los emblemas identificativos y cambió las placas por unas temporales que consiguió a través de un contacto en el ayuntamiento. El primer martes que decidió seguir a Clara, Daniel descubrió que su esposa no se dirigía hacia la agencia de publicidad en el centro de Valencia, como le había dicho, sino hacia un lujoso complejo de apartamentos en la zona de la Alameda. Daniel estacionó su coche a una distancia prudente y esperó. 20 minutos después vio a Clara descender de su Audi y caminar hacia el ascensor de uno de los edificios. No iba sola. Un hombre alto, de cabello oscuro y aspecto elegante, de unos 35 años, la acompañaba. Daniel no pudo distinguir bien su rostro desde esa distancia, pero sí notó la familiaridad con la que se movían juntos, la naturalidad con la que Clara apoyó su mano en el brazo de él, y como él, con gesto protector, la guió suavemente hacia el ascensor. Era un gesto íntimo, el mismo que ella había usado con Daniel en los primeros años de su matrimonio. Daniel permaneció en su coche durante 3 horas, sintiendo como cada minuto era una puñalada en el corazón. Cuando finalmente vio a Clara salir del edificio, sola esta vez, supo con certeza absoluta que sus peores temores se habían confirmado. Esa noche, cuando Clara regresó a casa actuando como si hubiera pasado todo el día en reuniones interminables, Daniel tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Cenaron juntos, conversaron sobre trivialidades, incluso vieron una serie en la sala como solían hacer. Claro, Daniel se sentía como si estuviera actuando en una obra absurda, interpretando el papel del esposo ingenuo mientras su corazón se hacía pedazos. Al día siguiente, comprendió que necesitaba ayuda profesional. No podía manejar aquella investigación completamente solo, especialmente considerando las posibles implicaciones legales. Su primera llamada fue a su hermana menor, Mariana Herrera. Mariana, 3 años más joven que él, había construido una reputación formidable como abogada especializada en divorcios de alto perfil en Madrid. Su despacho en el Paseo de la Castellana manejaba casos millonarios y había visto de todo, esposas que ocultaban propiedades en el extranjero, maridos que mantenían familias secretas, empresarios que utilizaban sus compañías para financiar aventuras extramaritales. Daniel, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Preguntó Mariana cuando él le relató todo durante un almuerzo en un restaurante discreto de Chamberí. Sí. Clara realmente me desafió a que la investigara. Sus palabras exactas fueron, si crees que tengo a otro hombre, demuéstralo. Respondió Daniel, sintiendo de nuevo la humillación de aquella noche. Lo dijo con una arrogancia que jamás le había visto. Mariana negó con la cabeza. Incrédula. Daniel, en mis 15 años como abogada de divorcios he visto a la gente cometer estupideces, pero desafiar directamente a su pareja a investigarlos es probablemente lo más insensato que he escuchado jamás. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó él con voz apagada. Ya tengo evidencias de que miente sobre sus horarios,
gastos extraños, y la vi entrar a un edificio con otro hombre. Mariana tomó su mano por encima de la mesa. Hermano, lo que necesitas ahora es documentar todo meticulosamente. Cada recibo, cada foto, cada movimiento sospechoso. Esto va a terminar en divorcio, y por lo que me cuentas parece inevitable. Debes estar preparado para proteger tus intereses. ¿Y qué hay de la empresa?, preguntó Daniel. Clara siempre ha manejado las finanzas de la agencia sin que yo interviniera, pero algunos de estos gastos me parecen demasiado grandes para ser personales. Mariana se enderezó en su silla, su expresión volviéndose más seria. ¿Está sugiriendo que Clara podría estar usando fondos de la empresa para financiar su aventura? No lo sé con certeza, respondió Daniel. Pero algunos de los montos que he visto no coinciden con nuestros ingresos familiares declarados. Empiezo a sospechar que hay dinero entrando de otra fuente. Eso sería un delito grave, murmuró Mariana. Daniel, si Clara está desviando fondos corporativos para uso personal, especialmente para mantener una relación extramarital, las consecuencias legales serían devastadoras. No solo perdería la empresa, sino que podría enfrentar cargos criminales. Daniel sintió una mezcla extraña de satisfacción y terror. Satisfacción, porque significaba que tenía más poder del que había imaginado en esta situación. Terror, porque comprendía que su matrimonio no solo estaba basado en una mentira, sino posiblemente en actividades ilegales. ¿Qué necesito para comprobarlo?, preguntó. Acceso a los estados de cuenta corporativos, respondió Mariana de inmediato. Pero, Daniel, esto es complicado. Técnicamente no tienes derecho legal a revisar las finanzas de la empresa a menos que seas socio. Por primera vez en semanas, Daniel sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que reflejaba una determinación férrea. Mariana, ¿has olvidado cuál es mi profesión? Soy arquitecto, pero también he gestionado auditorías financieras en proyectos internacionales. He revisado presupuestos más grandes que los de la agencia de Clara. Créeme, sabré dónde buscar. Sé exactamente qué buscar y cómo encontrarlo, pensó Daniel con una determinación férrea. Esa tarde visitó a su padre, Ernesto, en su piso del barrio de Ruzafa, en Valencia. A sus 70 años, el profesor universitario jubilado seguía siendo una de las personas más sabias que Daniel conocía. Durante su carrera académica, Ernesto había enseñado filosofía moral y ética empresarial, y Daniel sabía que necesitaba su perspectiva antes de dar el siguiente paso en su investigación. Hijo mío, le dijo Ernesto después de escuchar toda la historia, lo que me cuentas me rompe el corazón. Clara siempre me pareció una mujer brillante, pero evidentemente estaba equivocado. Daniel se sentó junto a su padre en el sofá donde tantas veces había buscado consuelo en su infancia. Papá, lo que más me duele no es solo la traición. Es la forma en que me humilló cuando expresé mis sospechas, como si mis sentimientos no valieran nada, como si yo fuera un paranoico inseguro. Ernesto le acarició el hombro con ternura, como había hecho cuando era niño. Daniel, hay una diferencia entre sospechar y tener pruebas. Clara cometió un error terrible al desafiarte, porque ahora tienes justificación moral para hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. Pero, papá, ¿está bien que revise las finanzas de su empresa sin su permiso? Ernesto reflexionó unos segundos antes de responder. Si Clara está utilizando recursos corporativos para mantener una doble vida, entonces no solo te está traicionando a ti, sino también a sus empleados, a sus socios y posiblemente a sus clientes. En ese caso, exponer la verdad no sería venganza personal, sino una obligación moral. Las palabras de su padre le dieron fuerza. Esa noche, mientras Clara dormía profundamente tras otra de sus supuestas cenas de trabajo, Daniel se dirigió en silencio al despacho de ella en casa. Clara guardaba algunos documentos corporativos en un archivador que solía mantener cerrado, pero Daniel conocía la combinación, la fecha de su aniversario de bodas. Una ironía cruel que no pasó desapercibida. Durante 3 horas,
Daniel fotografió meticulosamente cada documento que encontró, estados de cuenta corporativos, contratos con proveedores, registros de gastos de representación y, lo que más lo sorprendió, extractos de una cuenta bancaria que jamás había visto. La cuenta estaba registrada bajo el nombre Méndez Global Strategies, una supuesta filial de la agencia principal que Daniel desconocía por completo. Los movimientos eran sustanciales, depósitos enormes provenientes de la cuenta principal de la empresa y retiros constantes que coincidían exactamente con los gastos personales sospechosos que él había identificado previamente. Sintió que había encontrado la pieza faltante del rompecabezas. Clara no solo estaba teniendo una aventura, la estaba financiando con dinero de la empresa, creando una subsidiaria fantasma para ocultar el desvío de fondos. La sofisticación del esquema sugería que no era algo impulsivo, sino una operación cuidadosamente planificada que llevaba meses, quizá más de un año, en funcionamiento. Al día siguiente, Daniel contactó a un contador forense que había conocido a través de un antiguo proyecto urbanístico. Se llamaba Javier Morales, especialista en fraudes corporativos, con experiencia en colaboración con la Interpol en casos de blanqueo de capitales y malversación. Daniel, le dijo Javier después de revisar las fotografías que él le había enviado, esto es más grave de lo que pensabas. Los montos que estoy viendo sugieren que Clara ha desviado al menos 180.000 euros en los últimos 8 meses. Esto no es solo una aventura costosa, es fraude corporativo sistemático. Daniel sintió que las piernas le temblaban. 180.000 euros era más dinero del que habían gastado en su boda, en la reforma del ático y en vacaciones familiares durante años. Clara había dilapidado esa cantidad astronómica en mantener a su amante, mientras él se preocupaba por ahorrar para el futuro y equilibrar las finanzas del hogar. ¿Qué tan sólida es la evidencia?, preguntó Daniel. Con lo que me has mostrado, bastante sólida, respondió Javier. Pero para construir un caso realmente fuerte necesitarías acceso completo a las cuentas bancarias, no solo capturas de documentos. También pruebas de que el dinero se está utilizando en gastos personales ajenos a la empresa. Daniel sabía exactamente cómo conseguir esa información. Como esposo, tenía acceso a muchas de las contraseñas de Clara. Durante años ella había usado las mismas combinaciones para todo, variaciones de nombres, fechas importantes, claves que él conocía de memoria. Así que, mientras Clara se duchaba tras regresar de otra de sus misteriosas salidas nocturnas, Daniel encendió su ordenador personal y comenzó a descargar sistemáticamente todos los estados de cuenta corporativos de los últimos 2 años. Lo que Daniel encontró superó sus peores expectativas. Clara no había comenzado aquella actividad recientemente. Llevaba desviando fondos de la agencia durante casi 3 años. Al principio eran cantidades pequeñas, casi imperceptibles, pero con el tiempo habían crecido hasta convertirse en los montos descomunales que él había descubierto en las últimas semanas. Además, halló algo que lo dejó completamente helado: transferencias regulares a una cuenta personal a nombre de Álvaro Ruiz. Clara no solo estaba gastando dinero de la empresa en cenas y viajes románticos, literalmente le estaba pagando un salario a su amante con fondos corporativos. Daniel imprimió en silencio todos los documentos, los organizó meticulosamente en carpetas y los guardó en una caja fuerte que había instalado secretamente en su estudio. Ahora tenía evidencia irrefutable no solo de la infidelidad, sino de un esquema de fraude corporativo capaz de destruir por completo la vida y la reputación de Clara. Pero Daniel sabía que la información solo era poder si se utilizaba estratégicamente. No podía simplemente confrontarla con las pruebas. Necesitaba un plan que asegurara que ella pagara por todas sus traiciones, tanto personales como financieras. Mientras escuchaba a Clara tarareando alegremente en la ducha, completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, Daniel comenzó a planear su siguiente movimiento. La mujer que lo había desafiado con arrogancia a que demostrara su infidelidad estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Daniel comprendió que había llegado el momento de contratar ayuda profesional. Por más evidencias que hubiera recopilado,
necesitaba confirmación absoluta antes de tomar una decisión definitiva. A través de un contacto que Mariana le había proporcionado, contrató los servicios de Sergio Valcárcel, un investigador privado con 20 años de experiencia en casos de infidelidad matrimonial y fraudes empresariales. Sergio era un hombre discreto de unos 50 años, es detective de la Policía Nacional, que había visto todo tipo de traiciones humanas durante su carrera. Su oficina modesta en un barrio tranquilo de Valencia contrastaba con la magnitud de los casos que manejaba, pero su reputación era impecable entre los abogados de divorcio más prestigiosos de la ciudad. Señor Herrera, le dijo Sergio durante su primera reunión, entiendo que usted ya ha recopilado evidencia sustancial. Mi trabajo será confirmar sus sospechas y obtener pruebas fotográficas y documentales que sean admisibles en un tribunal si decide proceder legalmente. Daniel le entregó toda la información que había reunido, los estados de cuenta bancarios, las fotografías de los documentos corporativos, los registros de los lugares que Clara había visitado y las fechas exactas de sus comportamientos sospechosos. Sergio revisó todo con calma, tomando notas en una libreta gastada que evidenciaba años de uso en cientos de casos similares. Su esposa ha sido bastante descuidada, observó Sergio tras repasar los documentos. La mayoría de las personas que tienen aventuras intentan ser más discretas. El hecho de que utilice tarjetas de crédito familiares y cuentas corporativas sugiere que se siente completamente segura de que nunca será descubierta. En su arrogancia va a encontrar la perdición, murmuró Daniel, recordando la sonrisa cruel con la que Clara lo había desafiado semanas atrás. Durante los siguientes 10 días, Sergio siguió meticulosamente cada movimiento de Clara. Utilizó equipos de vigilancia profesional, cámaras de largo alcance y técnicas de seguimiento que Daniel jamás habría podido implementar por sí solo. Los resultados fueron devastadores. El primer informe que Sergio le entregó contenía fotografías que lo destrozaron por dentro. Clara y un hombre elegante saliendo juntos de un hotel de lujo en Barcelona. Clara besando apasionadamente al mismo hombre en el aparcamiento de un restaurante exclusivo en Sitges. Clara entregándole un regalo envuelto en el vestíbulo de un resort en la Costa Brava. Pero las fotografías eran solo el comienzo. Sergio había logrado identificar completamente al amante de Clara, Álvaro Ruiz, de 34 años, propietario de una galería de arte contemporáneo en Madrid. Había nacido en Sevilla, se había mudado a la capital hacía 6 años y se había integrado rápidamente en los círculos sociales de la alta sociedad. Lo más interesante, explicó Sergio a Daniel durante su segunda reunión, es que el señor Ruiz frecuenta exactamente los mismos eventos sociales que ustedes. Ha estado en al menos 3 galas benéficas en las que usted y su esposa también estuvieron presentes en los últimos 2 años. Daniel sintió náuseas al darse cuenta de que probablemente había estrechado la mano de aquel hombre en alguna de esas fiestas. Tal vez incluso había conversado con él sin sospechar que era la persona que estaba destruyendo su matrimonio. La idea de que Clara hubiera tenido la audacia de llevar a su amante a eventos sociales donde también estaba presente su esposo revelaba un nivel de desprecio y arrogancia que Daniel jamás habría imaginado posible. Sergio continuó con su informe. He documentado al menos 8 encuentros íntimos en hoteles de lujo durante las últimas 2 semanas. También he confirmado que su esposa le compró al señor Ruiz un automóvil deportivo BMW descapotable, valorado en 60.000 euros, pagado íntegramente con fondos transferidos desde la cuenta corporativa de Mendes Global Strategies. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 60.000 euros para un coche de lujo destinado a su amante, mientras él llevaba 4 años conduciendo el mismo Audi familiar porque Clara había insistido en que las finanzas de la agencia estaban ajustadas y que no era prudente hacer gastos innecesarios. Hay más, añadió Sergio, sacando otra carpeta de su maletín. He obtenido acceso a los registros telefónicos corporativos de su esposa. Durante los últimos 18 meses ha estado en comunicación constante con el señor Ruiz. Estamos hablando de un promedio de 45 llamadas por semana, incluyendo conversaciones que superan la hora de duración.
Sergio le mostró a Daniel páginas y páginas de registros telefónicos que documentaban una relación intensa y constante. Llamadas a las 6 de la mañana, conversaciones durante el horario laboral, mensajes de texto a medianoche. Era evidente que Clara pasaba más tiempo comunicándose con Álvaro Ruiz que con su propio marido. ¿Logró obtener el contenido de alguno de esos mensajes? Preguntó Daniel, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Sergio asintió con gesto sombrío. A través de contactos en compañías de telecomunicaciones pude conseguir transcripciones de algunos mensajes intercambiados la última semana. Debo advertirle que el contenido es explícito. Daniel respiró hondo. Necesito verlos. Sergio le entregó una carpeta sellada. Tómese su tiempo para revisarlos. Son difíciles de leer. Daniel abrió la carpeta en la privacidad de su coche, estacionado en el aparcamiento de un centro comercial en las afueras de Valencia. Lo que leyó lo dejó temblando de ira y humillación. Los mensajes revelaban no solo una relación sexual intensa, sino también una conspiración cruel contra él. Clara y Álvaro se burlaban abiertamente, refiriéndose a Daniel como el marido ingenuo y el hombre que no sospecha nada. En un mensaje particularmente hiriente, Clara escribía: Daniel sigue preguntando por qué llego tarde. Es tan crédulo que cree todas mis excusas sobre reuniones de trabajo. Pero lo que más destrozó a Daniel fue un intercambio donde planeaban su futuro juntos. Álvaro escribía: ¿Cuándo vas a dejar a tu marido? Ya estoy cansado de esconderme. Y Clara respondía: pronto, mi amor. Solo necesito asegurarme de que podamos mantener nuestro estilo de vida. Daniel puede quedarse con el piso, pero yo me llevaré el dinero de la empresa. Daniel leyó esa línea 5 veces antes de que su significado lo golpeara con toda su fuerza. Clara no solo planeaba abandonarlo, planeaba robar el dinero de su propia empresa para financiar su nueva vida con otro hombre. Era una traición que iba más allá de lo personal y se adentraba en territorio criminal. Esa noche, Daniel logró mantener la compostura. Cuando Clara llegó a casa, cenaron juntos como si nada hubiera ocurrido, con ella contándole sobre su supuesto día en la agencia con la misma facilidad con la que había mentido durante meses. Daniel la observó hablar, notando por primera vez la falsedad en sus sonrisas, la forma calculada en que evitaba su mirada cuando inventaba detalles sobre reuniones inexistentes. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó Clara cortando elegantemente su filete, interpretando el papel de esposa perfecta. Tranquilo, respondió Daniel, sorprendiéndose de su propia capacidad para mantener la voz estable. Trabajé en casa, revisé algunos proyectos. Excelente. ¿Sabes cuánto admiro tu disciplina?, dijo Clara. Daniel tuvo que reprimir el impulso de reírse amargamente ante la ironía de que ella le hablara de disciplina y ética laboral. Después de la cena, mientras Clara se retiraba a su despacho para revisar contratos importantes, Daniel se dirigió al suyo y llamó a Sergio. Necesito que continúe la investigación, le dijo con voz firme. Específicamente, quiero que documente todos los viajes que Clara ha hecho con Álvaro Ruiz. También necesito pruebas de todos los gastos corporativos que ha utilizado para financiar su relación. Señor Herrera, respondió Sergio. ¿Está seguro de que quiere seguir adelante? Ya tiene evidencia más que suficiente para proceder con un divorcio y posiblemente con cargos criminales. No es suficiente, replicó Daniel, con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. Quiero pruebas tan abrumadoras que Clara no tenga ninguna posibilidad de negar o minimizar lo que ha hecho. Durante la semana siguiente, Sergio trabajó sin descanso. Descubrió que Clara y Álvaro habían viajado juntos a las Islas Canarias, a París y a Berlín. Todos los viajes estaban pagados con fondos de la agencia y registrados como supuestos gastos de representación comercial. Las facturas de los hoteles mostraban que siempre pedían suites de lujo, servicio de habitación exclusivo y tratamientos de spa para parejas. En uno de los viajes a París, Clara había gastado 8.000 euros en joyas para Álvaro en Cartier,
utilizando nuevamente la tarjeta corporativa. El recibo detallaba la compra de un reloj de oro y unos gemelos de diamantes. Exactamente el tipo de regalo romántico que Clara jamás le había dado a Daniel en 16 años de matrimonio. Pero la evidencia más devastadora llegó cuando Sergio logró obtener grabaciones de audio de conversaciones entre Clara y Álvaro. A través de dispositivos de escucha instalados discretamente en el coche corporativo de ella, había capturado diálogos que confirmaban todo lo que Daniel había sospechado y más. En una grabación particularmente clara, Daniel escuchó a Álvaro preguntarle a Clara: ¿ya decidiste cuándo vas a divorciarte de Daniel? La respuesta de ella lo dejó helado. Estoy esperando el momento perfecto. Primero necesito transferir más dinero de la empresa a cuentas que él no pueda tocar. También estoy considerando vender algunos activos y mover el dinero al extranjero antes de que Daniel se dé cuenta de lo que está pasando. Daniel pausó la grabación, temblando de ira. Clara no solo planeaba abandonarlo, planeaba dejarlo en la ruina financiera mientras escapaba con su amante y el dinero robado de la agencia. La grabación continuaba con Álvaro riendo y diciendo: Daniel es tan ingenuo que probablemente nunca se dará cuenta de lo que pasó hasta que sea demasiado tarde. Clara respondió con frialdad: es cierto, lo conozco muy bien. Demasiado confiado, demasiado crédulo. Nunca sospechará que llevo meses moviendo dinero. Daniel sintió que la sangre le hervía en las venas. La imagen que tenían de él como un hombre ignorante e ingenuo era tan insultuosa como la traición misma. Durante 16 años había sido un esposo leal, había apoyado los sueños profesionales de Clara, había sacrificado oportunidades para sostener el hogar y ahora descubría que ella lo veía como a un estorbo, un tonto fácil de engañar y abandonar sin consecuencias. Pero había un detalle que Clara había calculado mal: Daniel no era el hombre ingenuo que ella creía. Era un arquitecto con experiencia en auditorías de proyectos internacionales, con contactos en el sector legal y financiero, y ahora con evidencia irrefutable de actividades criminales que podían destruir no solo su matrimonio, sino toda la vida de su esposa. Esa noche, Daniel no durmió. No por tristeza, sino porque pasó horas planificando meticulosamente su respuesta. Ya no se trataba solo de exponer una aventura, sino de hacer justicia, para él mismo, para los empleados de la agencia que estaban siendo robados sin saberlo, y para todos los hombres que habían sido traicionados por mujeres arrogantes que creían poder salirse con la suya. Al día siguiente, Daniel se reunió nuevamente con Mariana en su despacho de la Castellana. Esta vez llevó consigo 3 carpetas gruesas llenas de evidencias, fotografías, documentos financieros, transcripciones de mensajes de texto, registros de llamadas, recibos de viajes y las grabaciones de audio. Dios mío, murmuró Mariana después de revisar todo durante 2 horas. Daniel, esto no es solo una aventura, esto es una conspiración criminal completa. Clara ha cometido fraude corporativo, malversación de fondos y posiblemente evasión fiscal. ¿Qué tan graves son las consecuencias legales que podría enfrentar?, preguntó Daniel. Mariana consultó varios manuales de derecho corporativo antes de responder. Con la evidencia que tienes aquí, Clara podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. También tendría que devolver todo el dinero robado, pagar multas sustanciales y perdería permanentemente el derecho a dirigir cualquier empresa. Daniel sintió una satisfacción fría y calculada. Clara lo había subestimado por completo. La mujer que lo había desafiado con arrogancia a que demostrara su infidelidad le había proporcionado, sin saberlo, todas las herramientas necesarias para su propia destrucción. Mariana, dijo Daniel con una voz que su hermana jamás le había escuchado antes, una voz llena de determinación férrea. Quiero que Clara pague por todo lo que ha hecho. No solo la aventura, sino el robo, las mentiras, la humillación, todo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Mariana, reconociendo la transformación que había ocurrido en su hermano. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría.
Era la sonrisa de un hombre que había descubierto que tenía más poder del que jamás había imaginado y que estaba listo para usarlo sin piedad. Voy a darle a Clara exactamente lo que pidió, dijo Daniel en voz baja, mirándose al espejo de su estudio. Me desafió a que demostrara que tenía un amante. Bien, voy a demostrárselo y mucho más, de una manera que jamás olvidará. Daniel había esperado 3 meses para el momento perfecto y finalmente había llegado. La gala benéfica anual de Mendes Global Strategies se celebraba cada noviembre en el majestuoso salón de baile del Hotel Ritz de Madrid. Era el evento más importante del año para la agencia de Clara, una noche en la que se reunían socios inversionistas, clientes millonarios, políticos locales y la élite de la sociedad madrileña. Durante las últimas semanas, Daniel había trabajado meticulosamente en los preparativos de lo que Clara creía que sería una celebración de sus éxitos empresariales, pero que en realidad se convertiría en el escenario de su humillación más completa. Había conseguido que lo nombraran coordinador del evento, algo que Clara aceptó sin dudar, convencida de que así lo mantenía ocupado y alejado de cualquier sospecha. La ironía no se le escapaba a Daniel. Ella misma le había puesto en las manos las herramientas perfectas para su propia destrucción. Como coordinador, Daniel tenía acceso completo al sistema audiovisual, a la lista de invitados y, lo más importante, al programa de presentaciones de la noche. Esa tarde, mientras se preparaba en su habitación, se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que lo observaba de vuelta. Había elegido un smoking negro de Hugo Boss, elegante pero sobrio, que proyectaba firmeza y autoridad. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, y el reloj de oro que Clara le había regalado en su 10º aniversario completaban la ironía perfecta para la ocasión. Pero lo que más había cambiado no era su apariencia externa, sino la mirada en sus ojos. Ya no era el esposo vulnerable y confundido que había aceptado el cruel desafío de Clara meses atrás. Era un hombre que había descubierto su propia fuerza, que había documentado meticulosamente cada mentira, cada traición, cada delito, y que estaba listo para hacer justicia. Clara bajó las escaleras luciendo espectacular en un vestido de seda color esmeralda, completamente ajena al hecho de que caminaba hacia su propia ejecución pública. Durante el trayecto al hotel, conversó animadamente sobre la importancia de la gala para cerrar nuevos contratos, relajada y confiada. Daniel, has hecho un trabajo extraordinario organizando esta gala, le dijo mientras el chofer los llevaba por el paseo de la Castellana. Esta noche va a ser perfecta. Daniel sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, Clara. Esta noche será definitivamente inolvidable. El salón de baile del Ritz estaba decorado con un lujo impecable. Daniel había supervisado personalmente cada detalle, mesas redondas cubiertas con manteles de seda dorada, centros de mesa con lirios blancos, una iluminación ambiental que creaba una atmósfera de elegancia y sofisticación. En el escenario principal, una pantalla gigante estaba lista para proyectar la presentación corporativa que supuestamente Clara daría esa noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 en punto. Daniel reconoció rostros familiares: Javier Ortega, el socio principal de Clara, la familia Llorente, inversionistas que habían confiado millones en la agencia, el alcalde de Madrid y su esposa, empresarios prominentes que Daniel había conocido en innumerables eventos sociales. Caminó entre ellos con calma, saludando con cortesía, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Varios invitados lo felicitaron por la organización impecable, sin saber que estaban elogiando los preparativos de la destrucción pública de su esposa. A las 8:30, durante la cena, Daniel notó que Álvaro Ruiz había llegado. El amante de Clara estaba sentado en una mesa cerca del fondo del salón, luciendo un traje azul marino impecable, probablemente pagado con dinero desviado de la empresa. Daniel observó cómo Álvaro miraba constantemente hacia la mesa principal, donde Clara estaba sentada, esperando alguna señal o reconocimiento que obviamente no podía ocurrir en público. Daniel sintió una satisfacción fría al pensar que en menos de una hora Álvaro Ruiz descubriría exactamente en qué tipo de mujer había depositado sus esperanzas románticas y financieras.
Durante la cena, Clara se comportó como la anfitriona perfecta, conversando animadamente con los invitados, brindando por el éxito de la agencia y proyectando la imagen de empresaria brillante y esposa devota. En un momento dado, tomó la mano de Daniel y la besó galantemente frente a todos los presentes. Un gesto que en el pasado lo habría conmovido, pero que ahora solo le provocaba náuseas. Damas y caballeros, anunció Clara cuando llegó el momento de los discursos, antes de mi presentación sobre los logros de este año, me gustaría agradecer especialmente a mi esposo Daniel, quien organizó magistralmente esta velada. Daniel, ¿podrías acompañarme en el escenario un momento? Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. No había esperado que Clara lo llamara tan pronto, pero comprendió que era una oportunidad aún mejor de la que había planeado originalmente. Se levantó con elegancia y caminó hacia el escenario mientras los 200 invitados aplaudían. Clara lo recibió con un abrazo y un beso en la mejilla, actuando como la esposa orgullosa y amorosa. Daniel es el hombre más extraordinario que conozco, dijo al micrófono. Y esta noche es una demostración perfecta de su talento y dedicación. Daniel tomó el micrófono de sus manos con una sonrisa que ella interpretó como gratitud, pero que en realidad era la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Gracias, Clara, dijo Daniel, su voz clara y firme resonando por todo el salón. Tienes razón, esta noche será una demostración perfecta de muchas cosas. Se dirigió al público con una elegancia y seguridad que sorprendió incluso a Clara. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta gala anual. Como muchos de ustedes saben, Clara me pidió que coordinara este evento, y he pasado meses preparando algo verdaderamente especial para esta noche. Hizo una pausa, observando los rostros expectantes en el salón. En la mesa principal vio a Mariana, su hermana, quien le dio un asentimiento casi imperceptible. Ella había llegado temprano y lo había ayudado a configurar discretamente el sistema audiovisual con todos los archivos que necesitaría. Esta noche, continuó Daniel, vamos a hablar de verdades. Verdades sobre el éxito, sobre la confianza y sobre las consecuencias de subestimar a las personas que más nos aman. Clara comenzó a fruncir el ceño, evidentemente confundida por el rumbo que estaba tomando el discurso. Intentó acercarse al micrófono, pero Daniel se apartó sutilmente, manteniendo el control absoluto de la situación. Hace algunos meses, dijo Daniel, su voz ganando fuerza, mi esposa me lanzó un desafío. Me dijo que si yo creía que ella tenía un amante, que lo demostrara. Clara, ¿recuerdas esas palabras exactas? El color comenzó a desaparecer del rostro de Clara. El salón de baile, que había estado lleno de conversaciones y risas, se sumió en un silencio absoluto. 200 pares de ojos estaban fijos en el escenario, percibiendo que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Pues bien. Clara, continuó Daniel con una calma helada. Esta noche he venido a demostrar exactamente lo que me pediste. Hizo una señal discreta al operador audiovisual y la pantalla gigante detrás de él se iluminó. La primera imagen que apareció fue una fotografía de Clara y Álvaro Ruiz saliendo juntos de un hotel de lujo en Barcelona, tomada por el investigador privado. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Daniel escuchó jadeos ahogados, el ruido de sillas moviéndose mientras los invitados se inclinaban hacia adelante para ver mejor y el sonido distintivo de Clara tragando saliva con dificultad. Damas y caballeros, anunció Daniel con la frialdad de un fiscal presentando pruebas en un tribunal, les presento a Álvaro Ruiz, el amante de mi esposa durante los últimos 2 años. La pantalla cambió para mostrar una secuencia de fotografías, Clara y Álvaro besándose apasionadamente en distintos lugares, Clara entregándole regalos caros, Clara y Álvaro entrando juntos a hoteles de lujo. Cada imagen era más comprometedora que la anterior. Daniel pudo ver que algunos invitados comenzaban a sacar sus teléfonos móviles, probablemente para grabar lo que estaba ocurriendo. En la mesa donde estaba sentado Álvaro, el hombre había palidecido por completo y parecía buscar desesperadamente una salida. Pero esa no es toda la historia,
continuó Daniel, sin permitir que Clara interrumpiera. Como muchos de ustedes saben, soy arquitecto y he trabajado en auditorías financieras de proyectos internacionales. Cuando mi esposa me desafió a investigarla, decidí aplicar las mismas técnicas que utilizo para detectar irregularidades en grandes presupuestos. La pantalla cambió nuevamente, mostrando documentos financieros, estados de cuenta bancarios y registros de transferencias. Daniel había preparado cada diapositiva para que fuera clara incluso para quienes no tenían conocimientos técnicos. Lo que descubrí, dijo, su voz ahora completamente firme y autoritaria, es que Clara ha estado desviando sistemáticamente fondos de Mendes Global Strategies para financiar su aventura extramarital. Murmullos de shock e indignación comenzaron a llenar el salón. Daniel vio rostros de inversionistas que de repente comprendían que el dinero que habían confiado a Clara había sido robado para pagar hoteles de lujo, joyas y viajes románticos para su amante. En los últimos 2 años, continuó Daniel, señalando hacia la pantalla donde aparecían cifras específicas, Clara ha desviado más de 400.000 euros de la agencia. Dinero que debería haber sido destinado a operaciones corporativas, salarios de empleados y rendimientos para los inversionistas. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de la información calara en el público. Pudo ver que Javier Ortega, socio principal de Clara, tenía una expresión de horror absoluto en el rostro. Pero hay más, añadió Daniel. La pantalla cambió para mostrar transcripciones de mensajes de texto entre Clara y Álvaro Ruiz. Estas son conversaciones privadas entre mi esposa y su amante, donde no solo se burlan de mí, sino donde planean robar aún más dinero de la empresa antes de abandonar el país juntos. Daniel comenzó a leer en voz alta algunos de los mensajes más comprometedores, incluyendo aquellos en los que Clara lo llamaba el marido ingenuo y donde planeaba vaciar las cuentas corporativas antes de huir con Álvaro. En ese momento, Clara intentó arrebatarle el micrófono, pero Daniel se apartó con rapidez y continuó con su presentación. Clara, dijo, dirigiéndose directamente a su esposa mientras todo el salón contenía la respiración, me desafiaste a que demostrara que tenías un amante. Pues bien, no solo he demostrado eso, sino que también he demostrado que eres una ladrona, una mentirosa y un fraude. Se volvió hacia el público. Durante 16 años creí que estaba casado con una mujer íntegra. Durante 16 años apoyé sus sueños empresariales, sacrifiqué mis propias oportunidades profesionales y confié ciegamente en ella. Pero ahora sé la verdad. La pantalla mostró una última diapositiva con copias de documentos legales. Esta mañana, anunció Daniel, presenté una demanda de divorcio contra Clara Méndez. También presenté una denuncia formal ante la Audiencia Nacional por fraude corporativo y malversación de fondos. Las autoridades ya han congelado todas las cuentas bancarias corporativas y personales de Clara mientras investigan estos crímenes. El salón explotó en conversaciones agitadas. Daniel vio cómo varios inversionistas se levantaban de sus asientos, furiosos por haber sido engañados. Algunos ya estaban haciendo llamadas telefónicas, probablemente a sus abogados. Clara, que había permanecido paralizada durante toda la presentación, finalmente encontró su voz. «Daniel, ¿estás loco?», murmuró en el micrófono, pero su voz sonaba débil y desesperada. Esto es una venganza irracional». Daniel la miró con una sonrisa fría. «No, Clara. Esto es exactamente lo que me pediste. Me dijiste que demostrara que tenías un amante. Pues bien, misión cumplida». Se dirigió una última vez al público. «Damas y caballeros, lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto, pero creo que todos los empleados, inversionistas y socios de Mendes Global Strategies tenían derecho a conocer la verdad sobre las actividades criminales de Clara Méndez». Daniel entregó el micrófono al maestro de ceremonias, que parecía completamente perdido sobre cómo continuar, y bajó del escenario con la dignidad de un rey. El salón de baile se había convertido en un caos, inversionistas furiosos rodeaban a Javier Ortega exigiendo explicaciones,
Empleados de la agencia murmuraban nerviosos entre ellos y periodistas que habían acudido para cubrir el evento social ahora tomaban notas frenéticamente para lo que evidentemente se había convertido en una historia de primera plana. Álvaro Ruiz había desaparecido del salón, probablemente huyendo antes de que llegaran las autoridades. Clara se quedó sola en el escenario, mirando el caos que se desataba a su alrededor, comprendiendo al fin que había subestimado por completo al hombre al que había humillado meses atrás. Daniel caminó hacia la salida del salón con la cabeza en alto, sintiendo que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Mariana lo alcanzó en el lobby del hotel. Daniel, le dijo su hermana con lágrimas en los ojos. Fue increíble. Fue justicia perfecta. No, respondió él, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Fue simplemente darle a Clara exactamente lo que pidió. 6 meses después, Daniel estaba sentado en la oficina ejecutiva de su propia firma de arquitectura y consultoría en el Paseo de la Castellana, revisando propuestas de nuevos clientes. Horrara Consulting había crecido rápidamente, alimentada por la reputación que Daniel había ganado como el hombre que había expuesto uno de los mayores casos de fraude corporativo en España. Su teléfono sonó y su asistente le informó que un periodista del País quería entrevistarlo sobre el veredicto final en el caso contra Clara Méndez. Daniel sonrió mientras revisaba los titulares en su ordenador. Clara había sido sentenciada a 8 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. También había sido condenada a pagar restitución completa a todos los inversionistas afectados y había perdido de manera permanente el derecho a dirigir cualquier empresa. Álvaro Ruiz había huido a Portugal inmediatamente después de la gala, pero las autoridades lo alcanzaron semanas más tarde. Ahora enfrentaba sus propios cargos por conspiración y blanqueo de capitales. Daniel cerró su portátil y se dirigió hacia el ventanal de su oficina, contemplando la gran vía iluminada y sintiéndose, por primera vez en años, completamente en paz. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, había descubierto su propia fuerza, su verdadero valor y su capacidad para hacer justicia cuando era necesario. Esa tarde, Daniel tenía una cita para cenar con una colega del sector arquitectónico, una mujer inteligente y honesta que lo había estado cortejando con paciencia y respeto durante los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sentía que tenía un futuro brillante por delante, construido sobre una base de verdad, integridad y respeto mutuo. Clara Méndez había creído que podía humillar y engañar a Daniel sin consecuencias. Había pensado que él era demasiado ingenuo, demasiado confiado, demasiado débil para descubrir sus mentiras o enfrentarse a ella. Se había equivocado por completo. Daniel Herrera había demostrado que cuando un hombre inteligente y determinado es traicionado, la justicia no se sirve fría, se sirve con precisión quirúrgica, con la fuerza de la verdad y con el poder transformador de la dignidad recuperada. La historia de Daniel nos enseña que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando alguien se niega a aceptar las mentiras como realidad. Durante 16 años, Daniel construyó su vida sobre lo que creía que era amor verdadero y confianza mutua. Pero cuando las grietas comenzaron a aparecer en esa fachada perfecta, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, seguir viviendo en la negación o enfrentar una verdad que sabía que lo destrozaría. Lo más poderoso de esta historia no fue la caída de Clara, sino la transformación personal que Daniel experimentó durante el proceso. El hombre que aceptó en silencio el cruel desafío de su esposa no era el mismo que subió al escenario del RIS 6 meses después. Daniel descubrió que poseía una fortaleza interior que jamás había imaginado, una capacidad para la justicia que iba más allá de sus propios sentimientos heridos. La lección más profunda aquí es que cuando alguien nos subestima, cuando cree que puede manipularnos o engañarnos sin consecuencias, en realidad está revelando más sobre sus propias limitaciones que sobre las nuestras. Clara vio en Daniel lo que quiso ver, un hombre dependiente, ingenuo, fácil de engañar. Pero la realidad era que él poseía exactamente las herramientas profesionales y la inteligencia emocional necesarias para desenmascarar no solo su infidelidad,
sino toda la red de corrupción que había tejido. Esta historia nos recuerda que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatarnos, es algo que nosotros decidimos defender. Daniel pudo haber elegido el silencio, pudo haber confrontado a Clara en privado, pudo haber aceptado una separación discreta. Pero entendió que la magnitud de la traición requería una respuesta proporcional. No se trataba de venganza personal, sino de justicia para todos los que habían sido afectados por las acciones de Clara. Hay algo profundamente liberador en ver cómo Daniel transformó su dolor en poder. Cada lágrima que derramó en privado se convirtió en determinación para descubrir la verdad. Cada humillación que sufrió se transformó en motivación para documentar meticulosamente cada mentira. Cada noche de insomnio se convirtió en tiempo productivo para planear su respuesta estratégica. La historia también nos enseña sobre el precio de la arrogancia. Clara no fue destruida únicamente por sus acciones inmorales, sino por su creencia de que era más astuta que Daniel, de que podía manipularlo indefinidamente sin consecuencias. Su error fatal no fue tener una aventura, sino desafiar a su esposo a que la descubriera, entregándole así la justificación moral y emocional que él necesitaba para investigarla sin culpa. Al final, Daniel no solo recuperó su dignidad, sino que emergió como una versión más fuerte y auténtica de sí mismo. La firma de consultoría y arquitectura que fundó después del divorcio no fue solo un éxito profesional, sino un símbolo de su renacimiento personal. Había aprendido que su valor no dependía de ser el esposo perfecto de alguien más, sino de ser fiel a sus propios principios y capacidades. Esta historia nos inspira a nunca subestimar nuestro propio poder, especialmente en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Cuando sentimos que hemos sido traicionados, engañados o humillados, tenemos una elección: podemos permitir que esas experiencias nos definan como víctimas, o podemos usarlas como catalizadores para descubrir reservas de fuerza que jamás supimos que teníamos. Daniel Herrera nos demuestra que la verdadera victoria no consiste en devolver el daño recibido, sino en transformar el dolor en sabiduría, la humillación en dignidad y la vulnerabilidad en poder. Su historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reescribir su propia narrativa. Sin importar cuán traicionados o perdidos nos sintamos en un momento determinado. Durante años, Daniel creyó que su vida estaba cimentada en la confianza y el amor, pero cuando esa fachada se resquebrajó, eligió el camino más difícil: enfrentar la verdad en lugar de vivir en la negación. Lo que parecía el final de todo resultó ser el inicio de una vida nueva, construida sobre la integridad, la justicia y el respeto propio. Lo más poderoso de su historia no es la caída de Clara, sino la transformación personal que él experimentó en el proceso. El hombre que aceptó en silencio el cruel desafío de su esposa no era el mismo que, meses después, se alzó con la frente en alto para exponer la verdad. Daniel descubrió que poseía una fortaleza interior que jamás había imaginado, y que esa fuerza no solo le devolvió su dignidad, sino que lo convirtió en una versión más auténtica y libre de sí mismo. La lección más profunda aquí es que cuando alguien nos subestima, cuando cree que puede manipularnos o engañarnos sin consecuencias, en realidad está revelando más sobre sus propias limitaciones que sobre las nuestras. Clara vio en Daniel lo que quiso ver: un hombre ingenuo, dependiente, fácil de engañar. Pero la realidad era otra: él tenía las herramientas, la inteligencia y la determinación necesarias para desenmascarar no solo su infidelidad, sino toda la red de corrupción que había tejido. Esta historia nos recuerda que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatarnos, es una decisión que tomamos cada día al defender nuestros principios. Daniel pudo haber elegido el silencio, pudo haber aceptado una separación discreta, pero entendió que la magnitud de la traición requería una respuesta proporcional. No se trataba de venganza personal, sino de justicia para todos los que habían sido afectados. Hay algo profundamente liberador en ver cómo Daniel transformó su dolor en poder. Cada lágrima derramada en soledad se convirtió en determinación para descubrir la verdad. Cada humillación sufrida se transformó en motivación para documentar meticulosamente cada mentira. Cada noche de insomnio se convirtió en tiempo productivo para planear su respuesta estratégica.
El precio de la arrogancia quedó claro. Clara no fue destruida únicamente por sus actos, sino por su creencia de que podía manipular a Daniel indefinidamente. Su error fatal no fue solo tener una aventura, sino desafiarlo a descubrirla, entregándole así la justificación moral y emocional que él necesitaba para actuar. Al final, Daniel no solo recuperó su dignidad, sino que emergió como un hombre renovado. La firma que fundó después del divorcio no fue únicamente un éxito profesional, sino un símbolo de su renacimiento personal. Aprendió que su valor no dependía de ser el esposo perfecto de alguien más, sino de ser fiel a sus propios principios y capacidades. La historia de Daniel Herrera nos inspira a no subestimar jamás nuestro propio poder, especialmente en los momentos más oscuros. Cuando somos traicionados, engañados o humillados, siempre tenemos una elección: permitir que esas experiencias nos definan como víctimas o utilizarlas como catalizadores para descubrir la fuerza interior que nunca supimos que teníamos.